Entonces estamos en la segunda sesión de Mundo Natural y bueno, como yo les había anticipado la semana anterior, espero que estos encuentros virtuales nos sirvan básicamente para ir conversando y discutiendo y aclarando los temas que se van desarrollando semana a semana, especialmente a través de las lecturas que ustedes pueden hacer o a través de los talleres que yo les quiero proponer en el aula virtual. Eh, Así es que, bueno, quiero partir justamente revisando lo que hay en este minuto en el aula virtual para que nos ubiquemos y, y por supuesto luego conversamos con más detalles sobre eso. Bien, espero que estén viendo entonces mi pantalla. Yo había anticipado, ¿cierto?, en la semana anterior algunos artículos o algunos capítulos de lectura para la sesión de hoy. Ustedes saben que tenemos un curso bien cargado en términos de contenidos del programa, pero también especialmente porque el curso tiene este horario único a la semana donde están concentrados todos los módulos. Por lo tanto, eh, digamos, es difícil parcelar el desarrollo de los contenidos. Por eso entonces para hoy día yo les había indicado por lo menos 3 lecturas, 2 artículos relativamente breves y un capítulo del libro de Curtis, donde los temas a tratar son biodiversidad, evolución y características o clasificación de los seres vivos. Junto con eso, durante la semana y hoy día mismo en la tarde actualicé algunos recursos que les pueden ser útiles, espero que les puedan servir para focalizar sus lecturas o para destacar algún aspecto que les parezca relevante. Unas diapositivas que tienen que ver con el origen y características de la vida o de lo vivo. Hay además un video publicado en el aula que es muy pertinente respecto del texto de Cofré, porque trata el tema de la, de la malaria, ¿cierto? Y de la selección natural que se encuentra en algunas poblaciones humanas, eh, y permite de alguna manera hacer eh, una aclaración o poner mayores antecedentes en torno a ese tema que es tratado en ese artículo, como un ejemplo de cómo es que la selección natural está activa, está ocurriendo, está presente en las poblaciones humanas y no es un fenómeno biológico del pasado que nos haya conducido al estado actual, sino que es algo que es permanente, que está ocurriendo de manera bien cercana y que nos afecta a todos. Eh, Junto con esta documentación y esta referencia asociadas al origen y características de lo vivo, yo había publicado un taller, un ejercicio muy sencillo, y lo vamos a comentar en breve, a ver si lo pueden abordar ustedes después, en el cual básicamente lo que se pone en juego es la, la dificultad para definir qué es lo que está vivo y qué es lo que no está vivo. Eh, para abordar ese ejercicio, publiqué un foro en el aula virtual que espero sirva como espacio de discusión en torno a esa actividad en particular. Idealmente es un ejercicio donde lo que se pone en juego principalmente es la capacidad de cada una y de cada uno para argumentar, para plantear razones o fundamentos de la postura que uno adopta. Eh, Avanzando con esta temática, pero por supuesto yendo un poco más allá, desde las características de lo vivo o de la vida como fenómeno, se plantea el fenómeno de la biodiversidad, que es lo que está de alguna manera relatado, descrito en el texto de Lazo, y junto con eso la inevitable necesidad de organizar de alguna manera esa biodiversidad si queremos comprenderla, si queremos estudiarla. De ahí es que surgen entonces los sistemas de clasificación de los seres vivos
que de alguna manera es un tema tratado y desarrollado con más detalle en este capítulo de Curtis. Por supuesto, la biodiversidad no es otra cosa que un resultado, un producto del mecanismo de selección natural que está operando sobre las especies. Por eso la relación con el tema anterior. Y para complementar este trabajo de esta segunda parte, he publicado un taller que espero que lo podamos realizar de manera grupal, donde se pone en juego justamente la noción de biodiversidad y algunas de las nociones que aparecen en torno a la clasificación de los seres vivos. Este es por ahora el material que está publicado en el aula virtual. Toda esta documentación, las diapositivas, las lecturas, espero que hayan sido el tema de trabajo de esta semana en el curso. Por lo tanto, yo esperaría que a continuación podamos conversar primero sobre su progreso en las lecturas, cómo les fue con eso, si hay dudas que podamos discutir, y luego sobre los talleres propiamente para que de aquí en más ustedes puedan trabajar en esas actividades. Por lo tanto, bueno, les doy la palabra. Me gustaría escucharlos. ¿Quién pudo hacer las lecturas? Si pudieron hacerlas, si las encontraron interesantes, claras. Catherine parece que quiere plantear algo. Activa el micrófono, Catherine. ¿Puede activarlo? ¿Me escucha? Ahí la escucho, perfecto. No, profesor, que la había leído y que sí eran interesantes. Ya, pudo hacer las lecturas. Muy bien. Las dos primeras. Ya. Curti es como más... Sí, claro, Curtis es pero un texto de estudio que es un poco más detallado, pero tampoco es un capítulo tan complejo. no era tanto. Por supuesto, en esta temática hay harto desarrollo conceptual. Aquí, por supuesto, el foco tiene que estar en nuestra comprensión de los procesos, de los fenómenos, más que en el dominio terminológico, que a veces es un poco abrumador. ¿Alguien tiene algún comentario en particular, por ejemplo, sobre el artículo de Cofré? Francisca, Jimena, active el micrófono y plantee su comentario. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo leí los textos, pero de verdad el que más me llamó la atención a mí fue el primero, que es sobre la anemia falciforme, el tema de la malaria. Correcto. Y lo encontré espectacular porque aparte de hablar sobre eso, el documental, el video y en sí también el artículo habla sobre otro tipo de cosas, sobre las parejas, sobre la tolerancia a la lactosa, cosas que hemos heredado, como dice la teoría de Darwin, de nuestros antepasados, y lo encontré asombroso. Muchas explicaciones surgieron en mí, así que ese yo creo que es el texto que más me gustó, a pesar de los demás que explican cómo empezaron las clasificaciones y eso, pero muy bueno. Incluso se lo di a mi hija para que lo lea. De Eso, acuerdo. profe. Bien, gracias, Jimena. Francisca, ¿quería plantear algo? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Me escucha o no? Te escucha perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que yo también considero que ese texto era súper interesante porque siento que, por lo menos yo nunca me había cuestionado como por qué la teoría evolutiva podía ser como relevante o por qué era tan importante como manejarla. Y con este texto como que me quedó súper claro el por qué es tan importante y por qué es necesario tomarle como el peso de la relevancia que tiene. Pero lo que sí, anoté una parte del texto que a mí me causó como que no, como que se contradecía un poco, porque en una parte dice que la evolución no se produce por necesidad, pero yo siento que durante el texto sí se produce por necesidad, porque, a ver cómo decirlo, porque ante una necesidad, sobre todo en la tabla que aparecía cuando decía de los miedos, de
la menstruación, de la menopausia y todo eso, siento que sí fue en base a una necesidad del ser humano en ese momento. Entonces siento que ahí como que solamente en esa parte se contradijo un poco el texto, pero lo consideré súper súper bueno y súper completo, como que uno queda así como motivado igual con la asignatura. Qué bueno, me alegro por eso. Es un corolario adicional del artículo, me parece muy bien. Bueno, bien interesante esa pregunta en torno a la necesidad o no que está detrás de la teoría de la evolución. Antes de hacerles un comentario, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les parece que hay alguna contradicción a los compañeros en esta idea de que la evolución no funciona por necesidad, pero aparentemente sí, como plantea Francisca? Digamos, los miedos surgen es una respuesta biológica necesaria frente a algún problema, por ejemplo, que enfrenta el ser humano u otro animal. En realidad sí. Si lo vemos de cierto enfoque, una de las características de los seres vivos es que somos susceptibles a los estímulos del entorno. Estímulos que muchas veces pueden generar alta irritabilidad, ansiedad, estrés. Por lo tanto, para poder lidiar con toda esa tensión, el cuerpo debe irse adaptando a las distintas situaciones, generando estrategias de solución de problemas o desarrollando ciertas defensas. Por lo tanto, parte de la evolución precisamente se debe a eso, adaptarse a las distintas situaciones y generar protecciones. De acuerdo. Bien, Ezequiel, gracias. ¿Qué les parece? ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre este punto que es crucial en la teoría de evolución? Luego vamos a discutir los mecanismos de la teoría de la evolución y vamos a ver si se mantiene o no se mantiene esta necesidad de esta adaptación necesaria que experimentan los individuos. ¿Algún otro comentario sobre el punto? Bueno, vamos a mirar juntos un esquema que aparece en el artículo de Cofré. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Que de alguna manera es un mapa conceptual que sintetiza de manera más o menos integrada los elementos conceptuales que están presentes en la teoría de la evolución. Previo a eso, los autores en este artículo hacen una distinción entre ley científica y teoría científica. Es una distinción epistemológica bien interesante y también bien discutible. No es fácil hacer una definición completamente aceptable de lo que es una ley o de lo que es una teoría científica. Por ahora la vamos a utilizar esa distinción porque resulta explicativamente funcional. Entonces, ellos dicen básicamente que una ley científica es un enunciado que permite o que vincula, digamos, observables o variables o factores que pueden ser medidos o reconocidos en un fenómeno. En general, ese tipo de relación que se expresa en una ley es una relación simple, entre comillas. Vamos a dejar pendiente cualquier discusión sobre lo que eso pueda significar. Mientras que una teoría científica sería un enunciado o un conjunto de enunciados más complejo en el cual se encuentran interrelacionadas distintas leyes científicas. Más o menos de esa forma puede ser visualizada la teoría de la evolución como un conjunto coherente de enunciados en los cuales se expresan distintas leyes. Y eso es lo que aparece reflejado en este mapa conceptual. Distintas leyes biológicas o del campo de la biología en este caso, que cuando se interrelacionan, entonces nos permiten hacer unas explicaciones más complejas y son el tipo de explicación que denominamos como evolutivas, que digamos que apelan a lo que llamamos teoría de la evolución. Bueno, y aquí hay varias cosas distintas que están operando cuando hablamos de evolución, justamente distintas desde el punto de vista de las leyes que están detrás. Por ejemplo, Ezequiel mencionaba adaptación, la ley de divergencia y adaptación. No lo hemos mencionado, pero también aparece la idea de variación y de herencia.
variación que puede ser genética, por ejemplo, o de mutaciones genéticas. Las leyes de crecimiento y reproducción y de lucha por la existencia, es decir, la competencia entre seres vivos. Y también esto sujeto a, no está presente en este esquema, pero en general sujeto a un entorno, a presiones del entorno, presiones ambientales que las especies experimentan. Entonces la cuestión es, cuando observamos un proceso evolutivo, ese proceso evolutivo responde a la necesidad de la especie o no responde a una necesidad de la especie. Vamos a tomar el caso de la anemia falciforme, que es el caso que está desarrollado con algo más de detención en el artículo y que también está en el video. En el caso de la anemia falciforme, ustedes dirían que la especie humana, porque estamos hablando de poblaciones humanas, desarrollaron esa enfermedad por necesidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la relación entre la anemia falciforme y la malaria? ¿Quién podría recordarnos eso? La anemia falciforme es una deformación a los glóbulos rojos que, al darle forma de media luna, no le permite tomar las moléculas de oxígeno y por lo tanto no puede distribuirlas a lo largo del cuerpo. La malaria es una bacteria que transmite un tipo de zancudo, comúnmente en las zonas fangosas y húmedas de África, la cual se propaga a través de la sangre. Tomando el caso en particular de la anemia falciforme, este caso, bueno, como dije, es bastante interesante, ya que al tener esta malformación y no transmitir el oxígeno a través de la sangre de manera eficiente, ya que las células de glóbulos rojos se encuentran deformadas, a la vez se convierte en una ventaja, ya que la bacteria como tal no puede propagarse por el torrente sanguíneo a alta velocidad, ya que los glóbulos deformados no logran tomar esta bacteria y distribuirla al ritmo que lo haría una persona normal, por decirlo de alguna forma. Bien, muy bien, Ezequiel, efectivamente, ¿no? Esa es la relación que hay entre anemia falciforme y malaria. Entonces, justamente, los individuos que desarrollan la anemia falciforme, es decir, individuos que están enfermos o que tienen este rasgo de la enfermedad en los glóbulos rojos, tienen una ventaja evolutiva respecto de aquellas personas sanas que no tienen anemia falciforme. Y esa ventaja evolutiva les permite estar protegidos contra otra enfermedad, en este caso, la malaria. Entonces, la pregunta a la cual, o el comentario que hacía Francisca, me parece, apuntaba hacia acaso, en este caso, la enfermedad de la anemia falciforme, que es una ventaja evolutiva, que es el resultado de una herencia genética, es una enfermedad que tiene origen genético, por lo tanto proviene de los genes de los progenitores. Esa herencia ocurrió por la necesidad de los individuos de protegerse de la malaria o no. Esa es la cuestión. Evolutivamente, ¿por qué ocurrió la aparición de la enfermedad que llamamos anemia falciforme? ¿Ocurrió porque el ser humano tenía la necesidad de protegerse de la malaria o ocurrió por otra razón? De hecho, fue más selección natural, considerando que las personas que por a veces motivos se infectan de malaria, si tienen esta malformación, tienen mayores posibilidades de sobrevivir, ya que el virus no se propaga al mismo ritmo que se propagaría en una persona normal. Por lo tanto, una persona que no tiene la malformación ya estaría con la enfermedad desarrollada a mayor cantidad en comparación a una persona que no. Por lo tanto, la persona que no ha desarrollado la enfermedad del todo tiene mayores posibilidades de sobrevivir. No así, repito, la otra persona que para el tiempo en que el sujeto anterior está recién desarrollando síntomas,
la persona que no tiene la malformación ya podría estar crítica, incluso fallecer, considerando lo que es África y las condiciones de vida que tienen. Es una especulación mía, pero esa es una posibilidad, a no ser que reciba la atención médica apropiada. Sí, de acuerdo, está bien esa descripción, Ezequiel. ¿Qué le parece al resto? Entonces, ¿podemos decir que la enfermedad de la anemia falciforme surge por necesidad de protegerse de la malaria? O, como dice Ezequiel, es por selección natural, aunque no tenemos todavía tan claro qué quiere decir con eso. Profe, disculpe. Yo creo que, como dice ahí en el documental y como dice en el texto, sí fue una manera de necesidad por la tasa de mortalidad que aparece de las personas que sufrían esta enfermedad y, y lo hicieron, no sé, mire, no sé si lo voy a decir de la mejor manera, pero es lo que yo entendí. El tema de la mutación genética hablaba que por eso había llegado a los papás que tenían este tipo de, ¿cómo se dice esto? No me acuerdo el nombre exacto, pero que tenían un tipo de genes o de ADN, de cadena de ADN, que eran distintos y tenían menos posibilidades. Eso aparecía en el video. Entonces se juntaban dos personas así y ahí el niño salía con esta anemia falciforme. Sí, yo creo, según mi criterio, que sí fue una necesidad que apareciera porque hay un estudio de la persona Allison, del hombre, que dice que en todas las partes del mundo donde hay este mosquito, las personas tienen esta enfermedad. Entonces, y que esta enfermedad se va a masificar mundialmente por la llegada de inmigrantes afroamericanos a diferentes lugares. Entonces, sí, yo creo que fue por necesidad. Creo que esa sería la respuesta. Okay. Profesor, sí. y selección natural porque influye el clima, el terreno, el mosquito que exista o no exista. ¿Podría pertenecer a eso también? Porque Sí, yo me claro. imagino que es selección natural. De acuerdo, efectivamente. Lo que estamos justamente tratando de dilucidar es qué significa selección natural. En este minuto tenemos claro que hay un factor externo, que es el mosquito, que va a generar la malaria. La malaria genera lo que se llama cierta presión evolutiva, porque está condicionando a la población humana eventualmente a enfermarse y morir. Y por otra parte tenemos la aparición de este otro rasgo, que es la anemia falciforme, que es una enfermedad hereditaria. Entonces la pregunta es, el hecho de que la anemia falciforme esté relacionada con la malaria de manera positiva para la población humana, es decir, si es que tengo esta enfermedad en la sangre, entonces no me enfermo de malaria. Por lo tanto, tengo una ventaja evolutiva respecto de aquellos que no tienen la enfermedad de la sangre, porque los que no tienen la enfermedad de la sangre eventualmente contraen malaria y se mueren. Entonces la cuestión es, ¿de qué manera yo desarrollé este rasgo protector, esta ventaja evolutiva? ¿Cómo llegó a producirse en mí? Pero eso fue por una mutación Ese es un genética. buen punto, efectivamente. Cuando vemos entonces el esquema, justamente, que resume la teoría de la evolución, lo que está pasando aquí son dos cosas. Un mecanismo evolutivo es lo que llamamos descendencia con modificación. Es decir, hay un proceso de descendencia y por lo tanto de herencia de características genéticas. Ahí entonces está operando la ley de la herencia, la ley de la variación, la unidad de descendencia, etc. Entonces hay elementos que tienen que ver con la teoría de la evolución, con el mecanismo evolutivo que tiene que ver con la modificación de la descendencia a nivel genético. Se producen modificaciones genéticas que la descendencia hereda. Y el otro mecanismo que es complementario es lo que estábamos llamando selección natural y que tiene que ver con la capacidad de los individuos, de las poblaciones para adaptarse a las condiciones del ambiente. Pero resulta que en general
esta adaptación no es algo que ocurra en la escala de tiempo de un individuo. Más bien, como estamos hablando de descendencia y por lo tanto de traspaso de genes de una generación a otra, si es que los cambios de las adaptaciones ocurren, no van a ser adaptaciones que ocurran en la vida de un individuo, van a ser adaptaciones que ocurran en el transcurso de las generaciones. Entonces, no hay posibilidad en principio de que una población humana viva adopte una cierta decisión o desarrolle ciertas prácticas que por necesidad la lleven a heredar una descendencia que tiene otras características. Lo que ocurre en ese proceso es algo más bien aleatorio, imprevisto, fortuito. El hecho de que los progenitores hereden ciertas características genéticas que le van a entregar a sus descendientes beneficios en términos evolutivos, o ventajas en términos evolutivos. Eso es algo que ocurre de manera completamente espontánea. Ocurre en el momento de la fecundación, cuando se organiza la físico-química del núcleo y de los cromosomas. En ese momento ocurren las variaciones genéticas. Entonces, en el caso de esta población que resulta beneficiada genéticamente, justamente lo que va a pasar es que hay presión ambiental. La malaria está, entre comillas, matando a muchos seres humanos. Entonces, como mata a muchos seres humanos, resulta que hay un grupo de seres humanos que está beneficiado por esta enfermedad protectora, y entonces con esa pequeña ventaja resulta que no mueren tanto. Como no mueren tanto por malaria, entonces tienen más posibilidad de reproducirse. Y como heredan sus propias características, debido a que se trata de un proceso de procreación, entonces la enfermedad es heredada y lo que se está heredando es una ventaja evolutiva, generación tras generación. Por lo tanto, la población que tiene, en este caso, el rasgo hereditario de la anemia falciforme, se mantiene con una mayor ventaja evolutiva y por lo tanto la población crece. En este caso, esa población crece. La población enferma de anemia falciforme. Me dice el programa que nos van a quedando apenas 5 minutos de esta primera sesión, ¿ya? Todavía seguramente nos queda que discutir un par de cosas más, así es que dentro de poco vamos a cerrar esta sesión y volvemos a ingresar con el mismo link a una nueva sesión para continuar con la conversación, ¿de acuerdo? Por ahora les quiero mostrar un par de diapositivas a propósito de este tema que estamos discutiendo, a ver si podemos clarificar un par de cosas más. De lo que estamos hablando en este ejemplo que estamos discutiendo es de eficacia biológica, básicamente. Eficacia biológica presenta una especie cuando tiene mayor capacidad reproductiva. Mayor eficacia biológica es mayor capacidad de reproducción y por lo tanto de transmisión de sus propias características, es decir, de sus propios genes. Menor eficacia biológica, entonces menor probabilidad o menor capacidad de reproducción y por lo tanto menor capacidad de transmitir sus genes. Si nos ponemos en el caso de las poblaciones humanas en África, que estaban afectadas por la malaria, vamos a tener una población que tiene mayor eficacia biológica en el sentido de que tiene mayores probabilidades de reproducirse que otra población. La población que tiene menor probabilidad de reproducirse es aquella que es más afectada más duramente por la malaria. Por lo tanto, digamos, mueren más personas, nacen menos personas. En el caso de la población que tiene la ventaja evolutiva porque tiene anemia falciforme, entonces no va a morir a las mismas tasas que la otra población y tiene mayor probabilidad de reproducirse, y al reproducirse hereda su mismo rasgo, es decir, la enfermedad genética heredable que llamamos anemia falciforme. ¿Por qué llegamos a tener este caso en particular? Como les decía, en algún minuto surgió una variación genética que se heredó de un padre o de unos progenitores a su descendencia, y esa variación genética gatilló la aparición de esta enfermedad, de esta deformación de los glóbulos rojos. Eso ocurrió por una razón aleatoria, emergente, fortuita. Y resulta que, dadas las condiciones ambientales, quienes tenían ese rasgo evolutivo
tuvieron mayor eficacia biológica y por lo tanto esa población logró crecer más en comparación con la otra población. ¿Se entiende la idea? Francisca, ¿dirías ahora que ocurrió por necesidad la ventaja evolutiva de la anemia falciforme? Es que una cosa no me queda clara. Uh-huh. Que entonces a partir de esta malformación que existía, se produjo la eficacia que usted me mencionó recién. Y dada esta malformación que es positiva, ¿existe esa eficacia? ¿A eso se quiere referir? Exactamente, exactamente. Digamos, la deformación ocurrió de manera emergente, espontánea, hace cientos de generaciones atrás. En el contexto de África, en ese ambiente, en ese ecosistema donde existía la malaria, esa deformación para un grupo de seres humanos significó una ventaja, evolutivamente hablando, porque les dio mayor probabilidad de sobrevivir en ese contexto, dada esa presión selectiva. Y como que se beneficiaron. Y se beneficiaron, efectivamente. Pero inconscientemente. Exactamente, no hay ninguna decisión consciente, no es algo tampoco que afecte a los progenitores que en su minuto heredaron el gen dañado. Ellos no tuvieron nada que ver en esa decisión ni en esa transformación. Fue algo biológicamente fortuito. Junto con ese cambio probablemente ocurrieron muchas otras modificaciones genéticas que le entregaron características especiales a ciertas poblaciones, pero probablemente no fueron ventajas evolutivas respecto de la malaria, por ejemplo, o incluso pueden haber sido desventajosas. A lo mejor alguna población se hizo más susceptible a la malaria, y ya no conocemos de esa población, porque como se hizo más susceptible, entonces por la presión ambiental, probablemente esa población desapareció. Desapareció justamente porque tenía este rasgo heredado, eventualmente adverso, dada la presión selectiva que estaba enfrentando. ¿Ya? Nos quedan 20 segundos. Se va a cortar esta transmisión y vamos a iniciar otra. Así que vamos a cerrar la reunión. Vayan al link inicial y volvemos a encontrarnos en 2 minutos.